Hola, hola, mi nombre es Catalina Rojas Caporali, licenciada en Psicología, actualmente cursante de la maestría en Psicología Transpersonal y a través de la materia Psiquismo en el enfoque transpersonal, el día de hoy abordaremos una bitácora precisamente de este enfoque en donde se tratarán y se hablarán de diferentes técnicas terapéuticas que se han abordado no solamente en este enfoque, sino en otros enfoques, como la psicología de la gestal, el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Podrían ser variadas estas técnicas, pero en este caso, pues abordaremos algunas, enfocándonos un tanto en experiencias personales y en el aprendizaje de estas. Bueno, comencemos por definir qué es la psicoterapia. Independientemente de en qué enfoque nos encontremos, la psicoterapia es particularmente ese vínculo de relación y ayuda entre el terapeuta y el paciente o consultante. Pero en la psicología transpersonal, de acuerdo al Instituto Europeo, la terapia transpersonal mezcla los fundamentos de la psicología clínica con ingredientes del budismo. Es un tipo de terapia muy indicada para asumir las enfermedades o crisis por las que estamos pasando, porque no solo trabaja los pensamientos y actitudes, sino que también sirve para conectar con el potencial espiritual de cada uno. Y es que la diferencia que guarda con la terapia convencional está en que no se concentra en el problema y no persigue un tratamiento, sino que la persona vive en plenitud y en libertad. Este tipo de terapia propone vivir con total libertad sin pensar en lo negativo ni ir en contra de ello. Asimismo, el objetivo de esta terapia es la integración entre la psicología y la espiritualidad para facilitar el crecimiento del yo. ¿Y para qué sirve esta terapia? Bueno, el terapeuta por su parte estudia el aquí y el ahora del individuo, analizando también su relación en su entorno para lograr su plenitud espiritual. De esta manera, este tipo de terapeuta ejerce la función del acompañante del alma. Es el guía que escoge y señala para ayudar al paciente a enfocar su conciencia en aquello que le da sentido a su existencia. ¿En qué ayuda la terapia transpersonal a una persona? Bueno, pues ayuda a producir cambios en el interior de las personas, tanto en la vida profesional, espiritual, amorosa, personal, etcétera. La terapia no solamente ayuda al crecimiento del yo, sino al yo en desarrollo del exterior, de lo personal, de lo espiritual. ¿Y esto cómo lo consigue? Pues haciendo que las personas reconozcan su valor real a través de las de técnicas terapéuticas, de la psicoterapia, que por tal motivo esta terapia puede ser muy beneficiosa para aquellos que están viviendo situaciones un tanto complicadas que obstaculizan la capacidad de sacar el máximo provecho a lo que la vida les ofrece. Hablemos de la primera técnica, que es el saludo. En clase se aborda el saludo como una de las formas en las que se puede generar un encuadre terapéutico, en la que se puede continuar con un rapport para tener una terapia más amena, y este rapport nos va a ir dando información de cómo llega el consultante y qué tema podemos trabajar y desarrollar en la sesión, ¿no? Sin embargo, en un aspecto más personal, el saludo para mí ha sido un precedente, no solamente en mi vida laboral y personal, sino en todos los aspectos posibles. Es un, es una técnica o algo que se ejerce casi sin querer todos los días en todos estos ámbitos ya mencionados. El saludo no solamente es una forma de podernos identificar con los otros, sino que también es una forma de reconocernos con los otros. Eh, Puede ser desde un simple hola, un gesto, un ademán. eh, Como bien lo sabemos, en la comunicación verbal y no verbal, el saludo pues encuadra muy bien, ¿no? Eh, para mí,
Una de las actividades más que me recuerdan mucho a esto es una historia acerca de unas tribus que se saludan con una expresión y mirándose a los ojos, diciéndote yo te veo. Esta actividad la realicé con mis compañeros de trabajo a meses anteriores, en donde nos dieron un curso que se llamaba Nuestros Valores, y a través de él pues se generó esta actividad y nos hicieron como reconocer al otro a través de la mirada. Mientras lo mirábamos, le decíamos yo te veo. Eh, yo te veo y yo te reconozco. La sensación después de esta actividad es como un poco em, integrativa. Realmente, ¿cuántas veces no pasamos desapercibidos? O sea, este tipo de sensaciones y cuestiones. Podemos saludar y dar por hecho que el saludo es un simple hola, una sonrisa, un gesto y un ademán. Sin embargo, a veces no reconozco, hablo en primera persona, cuando saludo solo por saludar, ¿no? Lo que me enseñó esta actividad fue el hecho de que cuando conecto mi mirada con la mirada del otro y le hablo a través del otro, este, el saludo puede ser muy grato y puede generar ciertas sensaciones y sentimientos que quizás solo hablando o esticulando no generarían, ¿no? Esta actividad me parece, bueno, esta técnica me parece que es muy importante en todos los aspectos, o sea, en la vida social, laboral, amorosa, porque con el saludo no solamente me reconozco, sino que me identifico con los otros. Otra técnica de acompañamiento en el proceso terapéutico consiste en la imaginería. Esta consiste en proponerle al sujeto un escenario imaginario donde sea capaz de superar situaciones guiadas por el terapeuta con la intención de conseguir que el individuo adquiera la suficiente seguridad en sí mismo para cuando requiera afrontar un asunto similar en su vida cotidiana. Esta técnica ofrece buenos resultados en el tratamiento de la neurosis, sobre todo en el tema de los estados ansiosos. Gracias a esto, le ofrece la posibilidad al consultante de enfrentar una situación complicada desde un ambiente controlado y seguro. La idea principal es que después del proceso de imaginaria guiada, la persona vaya consiguiendo paulatinamente los recursos psicológicos que sean necesarios para enfrentar pues las adversidades que puedan estarse haciendo presentes en su vida cotidiana, independientemente de cuál sea esta, ¿no? Sin embargo, dentro de esta misma técnica encontramos el imaginario. Em, como técnica, el imaginario puede ser esta idea errónea que uno tiene acerca de ciertas percepciones, ya sea de uno mismo o de los demás o de ciertas situaciones. Y estas pueden darse en un aspecto o en un contexto sociocultural, emocional, etcétera. Como experiencia personal, eh, esta técnica me recordó a una situación que yo viví en terapia acerca de, me permito contar, acerca de un problema con una persona en la que yo pensaba que no podría decirle o mencionarle que me incomodaba algo de ella. Pensaba que si yo se lo decía, pues el problema se iba a maximizar, eh, no tomando en cuenta que a mí esta parte de complicada y ansiosa que tenía acerca de no decirle las cosas me estaba afectando como en mi vida personal. Al yo no decirle lo que me afectaba, pues acerca de mi relación con esta persona, pues se complicaba cada vez más y pues cada vez se fracturaba más la relación
porque yo no encontraba cómo decirle, porque en mi mundo, en mi cabeza, me imaginaba que si yo le decía, esa persona se iba a molestar conmigo, no iba a poder llevarse más conmigo, etcétera, ¿no? Eh, pero en la práctica terapéutica, mi terapeuta me ayudó como a identificar este temor que yo tenía y a darle pues una figura, una forma que me permitiera trabajar para que yo en la vida, en mi vida cotidiana, pues pudiera no solamente saber de qué se trataba este temor de no decirle a la persona lo que me afectaba acerca de ella, sino también de poder identificarla para que yo le pudiera expresar lo que me molestaba. Y de esta manera, cuando logro identificar el por qué, el qué y el cómo, logro pues transmitirle a la persona de una forma más adecuada lo que quería decirle. Y de esta manera pues logro entender e identificar que pues esa persona no percibía lo mismo que yo y que para esa persona no era un problema lo que yo estaba tratando de decirle. Sin embargo, pues obviamente en mi cabeza, pues yo creía totalmente una cosa diferente, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo de esta técnica, de cómo el imaginario puede llegar incluso a generar esta parte ansiosa o catastrófica de ciertas situaciones que maximizamos y que probablemente no tengan tanta relevancia o importancia, o que quizá podríamos abordarlas desde una manera más calmada y no podría tener tanta relevancia, ¿no? Más allá de lo que quizá queremos decir. El papel de las tareas en la terapia o en el proceso terapéutico, pues va en función al tipo de terapia que se encamine. Puede ser la terapia centrada en soluciones, la terapia narrativa, la terapia gestal, la psicoterapia humanista, etcétera, ¿no? Estas tareas están dirigidas a promover las interacciones positivas, a mejorar las interacciones negativas, a, a brindar una cooperación entre el proceso terapéutico del consultante. Puedo hacer alusión a una anécdota enfocada a una tarea que se me dejó realizar. Esta tarea era enfocada a mejorar mi autoestima cuando era adolescente, ya que pues mi autoestima era decarente para ese entonces, tenía unos problemillas con mi físico y en ella mi terapeuta aborda pues mi estructura, mi físico de esta forma, ¿no? Me deja hacer un listado de ciertas cosas, pero este listado lo tengo que sacar a través de unas cartas que le tenía que pedir a ciertas personas, a las personas con las que mejor me relacionara o más cercanas, pidiéndoles que expresaran qué era lo que percibían acerca de mí. A través de estas cartas, pues en terapia las leo, las abordo y mientras leía las cartas, pues y mi terapeuta iba como sacando estos aspectos positivos acerca de mi persona que pues obviamente yo no visualizaba. em, y a través de estas cartas pues logro hacer como un listado de ciertas cosas pues muy positivas acerca de no solo de mi físico, sino también de mi persona. Y este listado en los próximos días me sirvió para leerlo. La tarea era implicaba muchas vertientes, ¿no? Desde pedir las cartas, desde abordar las cartas y sacar estas características. Y finalmente, esta carta, bueno, este listado lo tenía que leer yo antes de dormir o al despertar para poder identificar y reconocer estos aspectos que los demás visualizaban de mí, pero que yo obviamente no podía visualizarlo, ¿no? Esta fue una tarea
que me sirvió y me ayudó mucho para reconocer estos aspectos positivos de mí y poder trabajar mi autoestima y mi percepción, ¿no? Porque en ese momento, pues como bien lo mencioné, era de carente. Sin embargo, a través de esta tarea, pues no solamente fue una tarea que me ayudó en el proceso terapéutico con mi autoestima, sino con el conocimiento y el desarrollo de mi persona, pues en lo próximo. La fenomenología es otra técnica que abordaremos. Esta es el estudio de las diferentes estructuras de la conciencia, que son experimentadas desde un punto de vista de la primera persona, desde una estructura central de una experiencia en su intencionalidad. Está dirigida hacia algo, ya que es una experiencia de o sobre algún objeto. Una experiencia se dirige hacia un objeto en virtud de lo que representa el objeto junto con las condiciones pues apropiadas de este. La fenomenología como disciplina es diferente de otras ramas de la filosofía, em, pero también hay que tomar en cuenta que la fenomenología como ciencia de la filosofía se encarga de estudiar todo lo que está relacionado con los acontecimientos que rodean a cierto objeto, con el medio ambiente, la forma en la que se dan las cosas y cómo influye este objeto en el fenómeno. Esta fenomenología pues estudia el comportamiento de un hecho, producto o servicio. Como experiencia personal, em, en una clase en particular, este, un maestro nos preguntaba qué veíamos del foco que estaba en el techo. Todos describimos que era un foco, pero ¿cómo sabíamos que era un foco? ¿Quién nos había enseñado que era un foco o comparado con qué? Esta expresión en particular se me hizo muy interesante porque todos podemos definir que la luz es blanca o que la luz era amarilla o que el foco era redondo o que el foco tenía cierta característica. Sin embargo, la fenomenología, pues de eso se trata, de describir el objeto en sí con sus características particulares y sus elementos en general que pues podemos relacionarlos con ciertos hechos y que se toman en cuenta y que la mayoría de las veces para los demás esta descripción pues puede considerarse equivocada porque la fenomenología no involucra la deducción ni nada de eso, sino que describe el objeto en sí en virtud de lo que consideramos y de lo que sabemos que es cierto objeto. Ahora bien, de acuerdo a la revista de neuropsiquiatría, mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en un momento presente sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Esto quiere decir que es prácticamente generar la atención plena y y hacer consciente esta atención, ¿no? Prestarle atención y brindarle importancia a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. En este caso, esta técnica durante esta semana la utilicé para identificar ciertas cuestiones porque últimamente me levantaba y lo primero que hacía como actividad era agarrar el celular y revisar pues mis notificaciones. Sin embargo, al hacer esto me percaté de que estaba dejando pasar pues quizá el primer abrir de ojos de la mañana, em, tenía esta habitualidad de tomarme un vaso de agua al despertar. Sin embargo, pues prestando la atención al teléfono, no hacía consciente esto que les estoy platicando y lo dejaba pasar, ¿no? Entonces, esta semana utilicé esta técnica que también está presente en todas las terapias para generar una conciencia plena, precisamente para eso, ¿no?
para traerme aquí ahora y para ser consciente, pues lo que hago con mi día, porque desde el despertar hasta el anochecer, todo lo que sucede es importante. Em, Esta atención plena me ayudó como que a cambiar este hábito que tenía de lo primero que hago durante el día es tomar el teléfono y revisar las notificaciones, a pues tomarme el tiempo para despertar, para abrir los ojos, para levantarme de la cama, para respirar, para ser consciente de mi respiración, mis pensamientos por la mañana, mis pensamientos durante el día. Entonces, prácticamente de esto rescato de esta técnica que me parece muy importante para tomar conciencia no solo de lo que sentimos, sino también de lo que hacemos. Y también nos ayuda a generar nuevos hábitos y hábitos más sanos. Acerca de las 12 claves de la transpersonal, la cual vamos a mencionar, que es la atención plena, la felicidad, el discernimiento, la ecuanimidad, la autocompasión, la simplicidad, la aceptación, la autocompasión, la amabilidad, el amor universal, la aceptación, el desapego, el optimismo y la gratitud. Podemos reconocer a través de ellas que son la guía y los pasos a seguir para mejorar y hacer conciencia no solamente de nuestro proceso personal, sino también eh, de las situaciones, circunstancias en las que nos encontramos, hacerlas presentes para lograr un cambio interno a través, en el enfoque transpersonal, por así decirlo, de ciertas circunstancias o situaciones que podamos mejorar en nuestro aspecto espiritual y transpersonal. Mm, En sí, podríamos decir mucho de estas 12 claves. Sin embargo, voy a dirigir mi atención hacia la atención plena, hacia el discernimiento y el desapego. Estas tres me parece muy importante mencionarlas, ya que gracias a la atención plena podemos permitirnos comprender y conocer no solamente la historia de los demás, sino también nuestra propia historia. Em, la atención plena la he enfocado en la escucha activa, en prestarle atención a una persona cuando me está contando algo. En especial, durante esta semana, la atención plena fue muy importante, ya que un compañero de trabajo tuvo una crisis familiar y se acercó a contármela. En ese momento yo me encontraba con mi celular y lo que hice fue dejar el celular, escuchar activamente lo que me estaba diciendo y acompañarlo a través. En ese momento no necesitaba escuchar nada de mí, simplemente necesitaba el acompañamiento. Por otra parte, el discernimiento me ha ayudado mucho a, a cuestionar, no solo por cuestionar, sino también a impartir mis propios ideales y mm, crear mis propios ideales, eh, claro, sin que afecten a los demás, pero buscando mi propio bienestar, no solamente físico, sino también emocional y mental. Y a través del desapego he podido darme cuenta que con el desapego, eh, pues he tratado de ser amiga, ya que el desapego me ha ayudado mucho a alejarme de ciertas circunstancias, personas que no son del todo sanas para mi persona. Y a través del desapego podemos trabajar esta parte emocional y dependiente que podemos tener con los demás. Eh, el desapego nos ayuda a tener mejores relaciones, ya sea de amistad, amorosas, familiares, a buscar el respeto por nosotros mismos. En mi caso, pues así ha sido.
La técnica de la silla vacía es utilizada especialmente en la terapia gestal, que esta fue creada por Jacob Levi Moreno, creador del psicodrama. Y en esta técnica está inspirada en la teatralización. Es muy potente ya que permite a la persona establecer un contacto más directo con las propias introyecciones, fantasías, mediante el diálogo de las partes de una forma dramatizada. Esta técnica facilita el acceso a las experiencias profundas que ayudan a cerrar ciertas situaciones eh, que fueron inacabadas, antiguas o actuales, eh, ayudando a contactar con partes de uno mismo y a conectar con nuestras emociones, los conflictos, con personas que no se encuentran accesibles, polaridades no desarrolladas, sueños, etcétera. La silla vacía permite habilitar e integrar polos que quedaron deshabilitados, rechazados, heridos, etcétera. Trayendo una experiencia personal eh, en una teatralización. La silla vacía fue utilizada en una clase cuando estaba estudiando la licenciatura. Eh, esta técnica fue utilizada en una compañera, la cual había fallecido su papá. Eh, la situación con su papá era un tanto difícil, ya que la relación no era buena. Su papá fallece y nunca pudo decirle lo que quería decirle ni mejorar su relación cuando él estuvo en vida. Esta técnica fue utilizada precisamente para eso, para traer al presente la figura de su padre, dramatizar lo que tal vez y probablemente él le diría o quería que le dijera. Y también de esta manera la alumna pudo expresar lo que ella sentía acerca de su padre. Esta, esta técnica y la finalidad de ella fue la integración de esta experiencia en la vida de esta persona para poder dejar atrás aquello que le causaba ese malestar, ese dolor, y de esta manera pudo integrar esas partes que habían quedado bloqueadas o heridas de cierta manera, eh, rescatando así la posibilidad del diálogo interno entre estas dos partes y el contacto con una historia y los sentimientos y las emociones de cierta manera más sanas, generando una experiencia eh, más placentera para esta persona. En esta técnica de la geometría emocional, durante la clase abordamos la triada psíquica, en la cual se menciona que a través de las figuras geométricas se pueden expresar pues nuestro sistema de pensamientos, de valores y de creencias, así como otros sistemas, y que estas figuras nos pueden, bueno, a través de estas figuras en la terapia, en el proceso terapéutico, podemos ayudar a encontrar estas complicaciones y a quitarle o a transformar esa forma, esa figura. Precisamente, pues de esto se trata la geometría emocional. Eh, en esta técnica puedo identificar que el sistema de pensamiento con el que he caminado durante toda mi vida, que mayormente ha sido implantado, por así decirlo, como un chip a través pues, de mi historia, ¿no? Tiene mucho que ver con mi historia personal, con la historia de los demás y cómo me identifico con ella. Así como de mi sistema de creencias que en algún momento fue muy arraigado debido a que me crecí mm, eh, con mi abuela y su sistema de creencia de ella era muy eh, anticuado, muy ortodoxo, en donde el rosa es para niñas y el azul es para niños.
Y a través de estos dos sistemas de creencias, del sistema de creencias y de pensamiento, eh, yo logro, logro como generar este sistema de valores. Sin embargo, he podido identificar que a través del tiempo y con la experiencia y a través de los estudios de la psicología, he podido transformar este sistema de valores, este sistema de creencias y este sistema de pensamientos de una forma un poquito más amena, más eh, libre de llevar, eh, ya que ya no dependo de lo que me inculcaron en casa, sino de generar mis propias percepciones, mis propios, eh, de realizar mi propia introspección acerca de estos tres sistemas que de cierta manera ha modificado, involucrado mucho lo que yo pienso con lo que piensan los demás. Y no solamente involucra eso, sino que también afecta de cierta manera pues mis decisiones, eh, la forma en la que me he desenvuelto a lo largo de toda mi vida. Entonces, este sistema de estos sistemas se ven eh, intrínsecamente relacionados y se ven involucrados de cierta manera que ambos, esta triada, eh, en el centro podríamos poner como mi yo con, con todo el aspecto eh, externo involucrándose, pero de cierta manera el despertar de la conciencia ha ayudado a que este sistema de valores se modifique y cambie. Eh, en lo personal considero que para bien, para tomar mejores decisiones, para ser mejor persona, para cambiar lo que me afecta, para tener eh, pues eh, de cierta manera tomar mis propias decisiones, tener mis propios ideales, etcétera. Bueno, esta técnica consiste en las parábolas, pues estas son pequeñas narraciones que de cierta manera revelan una verdad o proporcionan un mensaje, ¿no? Entonces, en lo personal, una de las experiencias que tengo con esta técnica se trata de que en práctica de cámara Gesell me tocó, me tocó, me tocó ser la parte del terapeuta y recibía pues a una adolescente, la cual acababa de fallecer su abuelo. Casualmente, yo no llevaba ni un mes de haber perdido a mi abuelo, entonces pues prácticamente estaba en la misma situación. En mi proceso personal, mi terapeuta me cuenta una parábola. Esta consiste en lo siguiente. Una mujer de un pueblo eh, pierde a toda su familia, el único que le quedaba era su hijo, sin embargo también lo pierde. Entonces en este pueblito había una persona que era curandero y que a la señora le habían contado que podía ayudar a regresar a la vida a su hijo. Entonces ella, desesperada y con el dolor de haber perdido un hijo, va a visitar a este anciano y le pide al anciano que le ayude a devolverle a su hijo. El anciano le dice que sí, que, que sí puede ayudarla y que esto la puede ayudar siempre y cuando vaya a cada una de las casas a buscar un aceite de oliva y en el que pueda recibirla únicamente y solamente si esta persona que le vaya a dar la botella no haya perdido a nadie de su familia y no conozca qué es la muerte, ¿no? Entonces la señora va de puerta en puerta y de casa en casa. Resulta que todas las personas a las que
les tocaba la puerta, pues sí podían ofrecerle una botella de aceite. Sin embargo, pues ella no podía aceptarla porque todas habían pasado por el proceso de la muerte, más bien de la experiencia de la muerte a través de otra persona. Entonces esta señora enojada va con el anciano y le dice que no pudo conseguir las botellas porque todos sabían que era la muerte, ¿no? Que era perder a un familiar. Y el mensaje precisamente de esta parábola fue eso. El anciano le dijo que todos y cada una de las personas habían ya pasado por este proceso y que sin embargo habían aprendido a vivir con esto, ¿no? Con lo que era la muerte. Eh, entonces, esta misma anécdota yo la recreé con esta joven que llegó a terapia y en lo personal fue una experiencia muy placentera porque a través de esta narración breve de esta situación, eh, pues ella en el rapport, en la continuidad del mensaje, en terapia pues se encontraba llorando, pues obviamente no se encontraba bien. Y con esta parábola y el transmitir el mensaje de esta parábola ayudó no solamente a traer al aquí y a la hora a la persona, sino que también eh, pude hacerle saber a esa persona que no se encontraba sola en ese proceso y que alguien más estaba experimentando también ese dolor y que era válido sentir pues las emociones y las sensaciones que en ese momento estuviera sintiendo. La técnica implementada por Jacob Moreno en el psicodrama nos habla acerca de la teatralización de ciertas situaciones que para el consultante o para la persona son maximizadas y a través de la interpretación de este psicodrama, el volver a vivir esta situación, pero a través de otra perspectiva, pues nos enfoca a un nuevo mensaje o a tener una nueva percepción de lo que sucedió, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de estar en una interpretación de cierta circunstancia con una compañera, la cual era adoptada, sin embargo no lo sabía. Su mamá tenía cáncer y ella estaba muy enojada con ella porque pues en sus últimos días fue cuando se lo confesó. Entonces esta situación se llevó a cabo a través de un psicodrama en el cual pues se volvió a experimentar el enojo. Esta persona eh, eh, tuvo ciertas reacciones físicas como el vómito, el dolor de cabeza, el desmayo, porque lo que se interpretó y lo que se vivió en la sesión fue un tanto algo fuerte. Eh, ella revivió su enojo, la persona quien interpretó a la, a la, a la, a la parte pues que había vivido esto, pues pudo identificarse, ¿no? En esta parte del psicodrama, la interpretación que el grupo tiene y es muy importante porque la conexión que se genera en el aspecto interpretativo, pues es muy fuerte. Y cuando existe una conexión entre el grupo, eh, simplemente se da la historia y emergen otras situaciones, otras realidades y a través de ellas podemos tener otra perspectiva de la situación como en este caso sucedió. Hablar de la desidentificación es hablar de la deconstrucción de los conceptos y de las percepciones erróneas que tenemos de nosotros mismos, que nos han inculcado, que hemos ido aprendiendo y que nos han hecho creer.
En este caso mencionaré un caso que me identifica con esta técnica. En este caso es un niño de 10 años, el cual sus papás se acababan de ir a Estados Unidos, a él y a sus hermanas las dejaron con sus abuelos, entonces pues es un cambio radical para este niño. Las conductas que ha tenido, que tuvo en su tiempo, eran que se portaba mal, se peleaba en la escuela, no hacía las tareas, no prestaba atención en clases, etcétera. Entonces, la escuela se da cuenta de estos comportamientos y es canalizado al DIF, en donde se le diagnostica solo con una sesión con TDAH. Esta Este diagnóstico afectó un poco la percepción que tenía, no solo la percepción del niño hacia sí mismo, sino de cómo lo veían los demás. En ese entonces, pues, y es muy claro que el concepto de trastornos no, y de enfermedades no está muy relacionado con la sociedad, son muy pocas las personas que pueden identificar estos conceptos y en ese entonces pues al niño se le señalaba de loco, de enfermo, de muchas cosas, ¿no? Esta estigmatización de este diagnóstico eh, afecta no solamente la vida de la persona que es diagnosticada, sino la de los demás y la forma en la que los demás ven a esa persona. Lo que no sabían quien diagnosticó a este niño era que recientemente pues sus papás se habían ido a Estados Unidos, que lo habían dejado con sus abuelos y que pues obviamente era un proceso y un cambio muy difícil para este niño. Eh, eh, Había que tener cuidado con estos diagnósticos ya que para este niño el diagnóstico fue este y deciden que lo mejor era eh, medicarlo para que así pues no tuviera repercusiones en su vida adulta. Sin embargo, pues actualmente el niño está grande, sus papás no aceptaron la medicación, su familia tampoco, pero a través de la terapia pues logró cambiar estos aspectos que para los demás eran negativos y que para el niño pues era una forma de llamar la atención y de de probar de cierta manera, pues que necesitaba la atención de sus padres, ¿no? En el entendido que pues era un niño. Esta desidentificación de estos diagnósticos, de estas percepciones, es muy importante, ya que no somos el diagnóstico, no somos lo que se nos ha dicho que somos, eh, ni lo que perciben de nosotros. El concepto de nosotros mismos depende de nosotros mismos y esto en gran medida pues hay que trabajarlo y pulirlo en terapia para que no caigamos en estas percepciones erróneas y en estas falsas identidades que no somos. En conclusión, las técnicas de acompañamiento terapéuticas en el proceso de la psicoterapia, de la terapia, eh, no solo ayudan en gran medida al desarrollo de la personalidad, eh, a interiorizar y, y a buscar una conciencia plena y vivir en plenitud, eh, sino que también pues aportan aprendizajes y pensamientos eh, que nos favorecen en nuestra vida diaria y estas técnicas aplicadas en terapia eh, también se pueden externalizar en nuestros aspectos eh, sociales, emocionales, con amigos, familia, trabajo, escuela. Es muy importante reconocer que las técnicas de acompañamiento bien desarrolladas pueden dejarnos este aprendizaje. Em, Fue un placer contarles
acerca de mis experiencias a través de esta bitácora y espero les sirva la información. De mi parte es todo y les agradezco por estar.